Pichincha Universal, generando noticias. 8:30, Nicolás Oliva, economista, está en los estudios de Pichincha Universal. Les saludamos a Nicolás, buenos días. Buenos días, Marisabel Washington, gracias por la invitación. Bueno, además de Nicolás es parte del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica. ¿Dije bien o no? Sí, Centro Dígalo Estratégico bien. Latinoamericano de Geopolítica. Estratégico. Con G, no con C. Claro, no el de Caribe, no es la Organización de Integración del ajá. Caribe, sino de pensamiento geopolítico. Político, económico, político. Y ahora mismo están trabajando un tema de Argentina, de lo que sí, estábamos conversando antes de la entrevista. Va a salir un informe, esperemos que les guste a nuestros lectores, a nuestros oyentes, digamos, en estos días está saliendo un informe completo de la Argentina. Pero brevemente, porque ahí también intervino el FMI, ahí también estuvo un gobierno muy neoliberal y el resultado solamente como breve. Les voy a adelantar un datito. El FMI recibió sí. un valor equivalente al plan Marshall que recibió la Europa posguerra de los 40, ¿no es cierto? Entre el 48 y el 51 recibió una cantidad importantísima de recursos. Traídos a valor actual, ese dinero es equivalente a lo que recibió la Argentina en préstamos del FMI y fondos externos, digamos, de los grandes capitales internacionales que financiaron la economía, ¿no? ¿Qué hicieron con sus fondos? Fuga, se feriaron. La feria. ¿Y el crecimiento del país? Que han de haber ofrecido, ¿no? De crecimiento, en total. Acumulación. Pobreza al 32, inflación 169% más de precios en los años de Macri, desempleo al 10, desigualdad, y no hay crecimiento, digamos, es una bomba de tiempo. Se endeudaron y estancados, eso es de verdad una bomba de tiempo, y Argentina es el primer ejemplo de cómo llegar otra vez a los 80. Estamos próximos yo diría a las puertas de la crisis de la deuda de los 80. Y es un espejo al que debemos mirarnos, porque ahorita estamos en pleno plan y ya vamos a la segunda etapa de implementación del plan del FMI. A ver. Bueno, sí, yo les compartí a la radio el día de hoy un grafiquito que he sacado con la información pública, digamos, de la Administración de Impuestos, que resume, le copié en el Twitter a los compañeros. Bueno, pueden verle, tal vez para que los radio oyentes y los que tengan ahorita conectados a las redes puedan ver. Lo que muestro ahí es la variación. El IVA, una medida importante de actividad económica, dado que el Banco Central siempre hay un desfase natural, digamos, es la recaudación del IVA interno, porque el IVA interno muestra cómo va la actividad económica. Más IVA quiere decir que la economía está mejor. Wow, aquí está el gráfico. Y cuando va menos IVA, la economía está peor, y hemos hecho nosotros análisis de algunos años y se ve que hay una correlación importantísima entre el IVA. Un ratito, por favor, Nicolás, si nos permite, Andreita Cataña, @NicolásOlivaP es la cuenta en Twitter, para que puedan colocar ese gráfico. Es el primer tweet que aparece en su cuenta en pantalla, porque allí está clarísimo el comportamiento económico y la caída que es absolutamente preocupante. Perdone. Sí. Justamente es la variación de cada mes respecto al año anterior, es decir, por ejemplo, mayo 2019 respecto al mayo 2018. ¿Ya? ¿Qué variación tiene? Y eso desde el año 2014, y se ve claramente, ahí está el gráfico, ¿no? La caída de los últimos meses a partir aproximadamente de septiembre del 2018, que para un tecnicismo breve es simplemente agosto, digamos, 2018, porque la recaudación del IVA es un año posterior a lo que da la actividad económica, se recauda un año después. Vemos claramente que venimos en una desaceleración bastante fuerte, ¿no? Si no llegamos tal vez al nivel del 2016 aún, pero lo que me preocupa es que hay caídas menos fuertes pero consecutivas, y vamos cada vez de a poco cayendo. El último mes, nos podemos decir, si vemos la cifra a detalle, tenemos un decrecimiento del IVA de mayo 2019 respecto a 10% de mayo 2018. Claro, aquí tenemos, por ejemplo, Nicolás, gracias por el gráfico, que lo pueden apreciar nuestros amigos que nos siguen a través de Facebook. Así que, como estamos en streaming, usted puede observar ese cuadro a través de esta tecnología. Pero cuando observamos este comportamiento, mes a mes, medido desde el 2014 al 2019, vemos que, o sea, no es que nos acercamos al menos 20% el terremoto de abril del 2016. Es decir, ¿cómo podemos acercarnos siquiera a aquella terrible crisis que además coincidió con una caída de los precios del petróleo, ¿no? Eso le iba a comentar, Marisabel, si ustedes... la desaceleración económica con precios del petróleo superiores
yo revisé las cifras, digamos, de las reservas internacionales, cuánto entró por petróleo. El gobierno entre 2017 y 18 tiene un 57% más de entrada de divisas por petróleo que los años 2015 y 2016. Claro. Ahora Sí. está el barril a $80. Debe estar está más Sí. alto, no, Ese promedio está. está 82. mucho más alto que en momentos en que estuvo casi del 26, 25 Así es. dólares del barril en el 2016, ¿no es Justo en el cierto? momento del terremoto. En el momento del terremoto, y claro, la caída en ese momento, como bien dice María Isabel, es efecto también del terremoto. Es un Claro. efecto de contracción social, digamos, política, etcétera, ¿no es cierto? Lo que yo alerto aquí es que la situación no está bien. La situación no está bien y no me estoy inventando yo, sino las cifras dejan claramente se puede visibilizar ese tema. Y como les decía, digamos, Sí. la economía, y eso es lo paradójico, porque las Creciendo. cámaras de comercio nos decían cuando las importaciones Sí. y liberemos el comercio, la actividad económica va a surgir. ¿Saben cuánto hemos subido las importaciones desde el 2016 al 2010? Han subido 6.800 millones respecto al 2016. Eso quiere decir Sí, que hay un estamos, balance. se recuperaron y con los mismos patrones, digamos, rentistas, importadores, ¿no es cierto? El 25% es por consumo, 27% en materias primas, que en materias primas están los famosos CKDs, ¿no es cierto? Que Sí. son solamente los autos, simplemente en partes, pero no hay casi muy poco valor agregado. Entonces tenemos un boom de consumo, una fiesta de consumo importadora cuando la economía está claramente en recesión, está cayendo en una recesión nuevamente. Entonces, esto lo que dice es que claramente, y aquí aproximándome ya a las políticas del FMI, yo diría que si vemos las importaciones del 2019, la proyección, solo abril ha crecido 5% respecto al 2018, casi 30% respecto al 2017. Proyectando, las importaciones del 2019 aproximadamente llegarán a los 25.000 millones de dólares. Eso, ¿saben cuánto significa eso? El 90% de lo que se importaba en el 2014. O sea, las élites de este país, las élites importadoras de este país, están recuperando su pastel de ganancia importadora, pero en una economía en recesión, en desempleo, con precios del petróleo que ahorita están buenos y aguantan ese nivel de importación, pero no de ninguna forma a los niveles de antes, porque la sociedad claramente está sintiendo que va perdiendo el empleo, baja el ingreso. Entonces, ¿cuál es la apuesta del FMI? ¿Cuál es justamente la apuesta del FMI? Pero antes de ir a eso, ¿Sí? un pequeño Sí. paréntesis, porque también cabe la reflexión. Cuando, una vez más, en bonanza se gana, bueno, digamos, todos ganan, Todos pero ganan. cuando en crisis se gana de esa forma, ¿no es estafa? Sí, bueno, básicamente son las leyes del capitalismo rentista, la supuesta libertad que hablan, es los dueños del capital y dueños tan concentrados del capital. Pero bueno, robo legal. No está claro, es legal, no es legítimo, pero está legalizado, digamos. Entonces no hay Ok. regulación de precios, ha quitado todas las salvaguardias para precautelar lo que se precauteló en 2015, un Exacto. poco que la tasa de ganancia del importador sea perjudicada para beneficiar al salario, eso se ha liberado. Hospitales, gasto en infraestructura, gasto en educación. Al final de cuentas, lo que están pasando, la factura, es a las clases que menos tienen. Como siempre, ¿no? Ya, ¿Y cuál le es el interrumpí. desbalance comercial entre importaciones y exportaciones? ¿O Está- digamos, Está subiendo? sosteniéndose Ujú, por los precios del petróleo. Así es. ya. Pero lo que les decía, las Ha subido- importaciones han crecido creció respecto al 2017 un tenazmente. 30%. Claro, profesor, el déficit no petrolero, digamos comercial, Ujú. no petrolero, ¿cuánto está? No le ahora? tengo la cifra en este momento, pero el no petrolero debe estar al altísimo. más del 1% del PIB. Le podríamos, luego en la pausa podríamos verle o durante la mañana les compartiría para Ya. complementar la entrevista, pero Le interrumpí lo del FMI además. sí. Claro, lo que sucede es lo siguiente, el FMI entiende claramente la situación. Entonces, sabe el riesgo, sabe el riesgo claro de las importaciones. Entonces, lo que ellos apuestan es por un ejercicio de control de las importaciones, no vía método estatal, sino socavando la capacidad de ingreso de la sociedad para que el nivel de importaciones disminuya. Ellos saben que este nivel de importaciones no va a ser sostenido, entonces por eso pujan rápidamente. ¿Por qué? Por una reforma laboral. Para que baje la demanda. Baja la demanda. En economías con moneda, Washington, loca. el tema es que
ellos pueden devaluar la moneda y eso se traslada a los salarios de los trabajadores, a la gente que no maneja el dólar, digamos, ¿no es cierto? Como el Ecuador es una economía dolarizada, la única forma es hacer competir a los trabajadores para que el salario se venga al suelo, reduzca demanda y reduzca importaciones, llegue a las importaciones a un nivel sustentable. Entonces, la apuesta de ellos es, claro, el nivel de importaciones era insostenible, pero, claro, la salida que ha optado el FMI, digamos, y en el fondo el gobierno, porque él es el responsable político por la situación de los ecuatorianos, es que todos vamos a pagar ese ajuste de importaciones. ¿Sí? Hemos liberalizado para que entre Nutella, para que entren carros de lujo, para eso, a costa de que los trabajadores puedan dejar de consumir. Tienen que bajar de consumir. Ese es el mensaje. Y de un gasto social importante, claro, en educación, en salud, etcétera. A las clases altas les estoy dando que puedan consumir lo que les encantaba, la Nutella, los carros de lujo, el jamón serrano, las aceitunas españolas que vemos ahora en todos los supermercados, ¿no es cierto? Al menos en Quito. Pero eso a costa de que ese derecho que tengo yo como clase alta pero a costa de que las clases populares bajen su salario. Están apostando por una reducción del salario. El FMI sabe y lo ha dicho. El salario en el salario de Ecuador creció mucho. Claro. Imagínense. Se paga demasiado. Se paga demasiado. Es increíble esto. Bueno, yo la verdad no lo puedo creer, pero ahora se sostiene que el Ecuador ha cumplido los deberes de manera, disciplinada en la primera etapa del acuerdo con el FMI. Implica que con este segundo desembolso que se autoriza por parte del Fondo Monetario, entramos en la segunda etapa de cumplimiento de las exigencias del FMI. ¿Y ahí qué nomás viene? Yo voy a hacer la reforma laboral me parece interesante, pero yo creo que la otra gran pata es la reforma tributaria, ¿no es cierto? Las reformas tributarias son necesarias. Las reformas de la seguridad social son necesarias. Pero hay reformas y reformas, digamos. En ese sentido, la reforma tributaria claramente va a ser una subida del IVA. No se puede sostener un nivel de reforma más allá de los 1.000 millones tal vez que se necesitan de ingresos, ¿no es cierto? Yeah. O sea, una reforma a menos de 1.000 millones no tiene sentido, digamos. Ese es uno, digamos, también errores de los años anteriores, eran reformas muy pequeñas, había que hacer una gran reforma. Y ese es también el problema de que dieron la posibilidad para que el sistema mediático, la matriz mediática ataque a los impuestos, ¿no es cierto? Había que hacer una gran reforma, pero bueno, lo que en este momento es una reforma, el FMI sabe, va a tener que subir el IVA. Ellos saben que tienen que subir el IVA. ¿Es necesario el IVA? Yo les diría que es necesario, siendo responsable en esta situación, es necesario, pero nunca, jamás se puede subir el IVA sin subir los otros impuestos. Pero se va impuesto a la renta. Como el directo. O sea, lo que pasó en el 2015 y 2016, claro, se subió el IVA, ¿no es cierto? Pero ¿qué vino acompañado? Pago más de los trabajadores que más ingresos tienen, los trabajadores formales. Pagaron impuesto a la riqueza, a los más ricos de este país. Pagaron las empresas, pagaron las personas naturales con un libre ejercicio. Todos pagamos y más pagaron los que más tenían. Entonces, ese compromiso, ese pacto social es necesario. Pero es triste como hoy se propone otra vez una reforma. Yo no he oído, pero estoy más que seguro que va a ir por el IVA, porque el FMI nunca va a proponer un impuesto a los grandes capitales y tampoco a la renta. Ellos creen en el impuesto a la renta y entienden la consolidación fiscal a diferencia del gobierno. Pero no van a apostar por un impuesto. Yo dudo mucho que vayan a apostar por un impuesto a la renta. Y lo más triste es que hace un año han generado toda una ley de escudos fiscales para fortalecer la evasión. Fortalecer la evasión. El IVA va en la línea de contraer la demanda que usted señala, para pauperizar más la economía del sector medio y sector bajo de la población. Exacto, porque es totalmente desproporcionado. O sea, es decir, cuando uno hace reformas fiscales, digamos, y en el efecto macroeconómico, lo que tiene que ver es que, si bien le saca un poco de dinero a la sociedad, digamos, ¿no es cierto?, debe imprimirlo vía gasto. Claro. Para que neutralice el efecto contractivo, digamos, que puede generar un impuesto, ¿no es cierto? Lo que va a pasar es que este IVA se va a recuperar y va a pagarse pago de intereses, por lo general, o restricción del Estado. Entonces, no va a quedar a la sociedad, no se va a devolver, es contractivo completamente un aumento del IVA en estas condiciones en que no se puede articular un plan de inversión pública, ¿no es cierto?
Y la otra es la que les decía, la reforma laboral. No sé si ustedes vieron en el diario El Comercio, salió un artículo de opinión, extremadamente de opinión, me parece, del señor Pachano y una serie de, Son los que manejan de la articulistas, economía, ¿no es cierto? Donde lanzan 4 reformas laborales. Yo digo, madre mía, ¿de dónde sacan las cifras? ¿De dónde están sustentadas? ¿Cuál es el argumento que está detrás? Es decir, ¿cuáles son los números que respaldan? Eso ya es realmente el nivel de debate es bien triste en el país, porque cualquier persona, yo sé que es un hombre importante y que tiene mucho dinero y que ha sido un gran empresario, digamos, pero no se puede dar las cifras así. Dice que van a hacer la misma reforma de Perú. O sea, es clarísimo, es clarísimo. Están tratando de volver una reforma laboral a lo que ha hecho Perú 20 años, ¿no es cierto? Dice, reducir el costo de despido va a aumentar el empleo formal, va a hacer que las empresas indefinidamente contraten más gente. Claro, pero pauperizando los ingresos. Pero veamos en dónde se ha cumplido del todo. En una economía como la peruana, para poner el ejemplo, con crecimientos del 6% en 20 años, digamos, en promedio. Ni con ese crecimiento económico ha habido mayor formalización y mayor integración del trabajo indefinido, esta definición que es como que le das estabilidad al trabajador. Ha bajado en los últimos años en el Perú, o sea, a pesar del crecimiento. No existe eso, si en unas estructuras culturales tan rígidas, tan históricas. Si le damos la posibilidad a que sea más barato despedir a los trabajadores, el empresario va a despedir. Imagínense lo que dice, la inconsistencia de la reforma que propone. Reducir el costo de despido, ¿no es cierto? Dicen, eso va a aumentar que los trabajadores se incentiven. Es un incentivo para que el trabajador, el empleador contrate más. Pero el segundo punto dice, con ampliar lo que, bueno, no tengo aquí. Sí, quieren ampliar reducir que el fondo de reserva sea manejado por los por ellos, ¿no es cierto? O están creando un fondo de reserva, no se le entiende bien en realidad en la redacción, yo todavía leí como 2 o 3 veces y no entiendo. Quieren limitar el fondo de reserva solo a que sean 3 meses de despido. Es decir, por ejemplo, entonces si yo tengo un trabajador, yo voy a solamente pagarle un fondo que se acumule 3 veces. El resto no se acumula. O sea, 3 salarios. ¿Sí? Yeah. Quieren reducir una serie de cuestiones que en realidad no tienen evidencia. No hay evidencia pero clara. Dicen que la legislación laboral ecuatoriana es anacrónica. Pero si leemos lo que proponen ellos, su propuesta es cavernícola. Es cavernícola. Volver al año Juan. Compártanos esa parte, porque, por ejemplo, en el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que solamente está una parte traducido, no todo, no está muy desmenuzado el tema de la seguridad social. Y sobre seguridad social hay muchísimos elementos que hemos visto circular, como este que nos está hablando de los fondos de reserva, pero la edad jubilar, el tema de que solamente el trabajador aporte y no el patrono, bueno, una serie de elementos que nos llaman la atención. Quieren sustituir la jubilación patronal, imagínense, esa es una de las terceras propuestas que hace el señor Pachano y sus equipos, digamos. Abelardo Pachano está asesorando directamente no lo sé, pero vi un gobierno. Artículo de él que sale coincidencialmente en el diario El Comercio, el día de anteayer o el 20. Bueno, nosotros tenemos de buena fuente que lo está haciendo, bueno. que es quien Sí. le canta al oído al señor ministro la propuesta de Finanzas. económica. Y acá le preguntamos incluso a un gurú de la economía Sí. institucional, se llamaba, ¿qué pasa cuando la economía la gobiernan los banqueros? Y él dijo, es un desastre. Pero tenemos de evidencia de sobra nosotros, ¿no? No, La plutocracia, la revolución juliana toda del la 25. Bueno, hay una historia nefasta, porque yo digo, la banca tiene demasiadas tentaciones. Tiene demasiadas tentaciones porque ganar dinero. O sea, hacer de la dinero nada, con el dinero. Con el dinero, que es el dinero en el fondo en estas economías capitalistas de emisión monetaria ilimitada, es hacer dinero del humo, puedes hacerlo, ¿no? Esa es la verdad, nadie habla de la emisión que puede haber hecho el Estado, ¿no es cierto? Y la emisión que hacen los bancos, los bancos privados hacen emisión, nadie dice nada. La responsabilidad, claro, la independencia del Banco Central y la independencia de los banqueros. ¿Cuál es la independencia de los banqueros? Caracteriza esa emisión de los bancos para entenderlo mejor. Ellos pueden generar dinero, ellos crean dinero. Es decir,
no es eso real que un crédito necesita un depósito. Es decir, no necesita que un Está señor respaldado. vaya al banco, ponga su dólar en el sistema bancario Para y prestarte. para que el señor del banco, el dueño del banco, preste ese dólar. No es así. En la práctica lo que ocurre, eso es como enseñan el dogma los libros de hace 200 años. Eso es Claro, ya totalmente anacrónico. Eso es lastimosamente, y todavía hay gente que dice que así ocurre, pero no funciona así los sistemas monetarios no modernos. Lo que pasa es que el banco pone un crédito y genera el depósito. Eso es lo interesante, es al revés. El crédito genera el depósito. Es verdad que en el sistema ecuatoriano no hay un prestador de última instancia, ¿sí? Entonces no es tan extremo así, pero tampoco es el otro extremo en que necesita un depósito para crear un crédito, ¿sí? Porque lastimosamente no tenemos un prestamista de última instancia como ocurría el Banco Central, digamos. Entonces en economías con soberanía monetaria, la banca puede poner crédito a lo que quiera y crea de la nada, ese es el concepto, crea de la nada dinero y gana sobre una creación que ellos mismos generan, ¿sí? Igual ocurre en los grandes beneficios empresariales, ¿no es cierto? Cuando vemos los beneficios empresariales a nivel macroeconómico, no es que es un costo laboral. La inversión de los capitalistas es la que genera la rentabilidad, y eso algún día podemos conversar, y hay demostración matemática, contable de las cuentas nacionales. La inversión de los mismos sector privado es la que genera sus ganancias a nivel macro. Ellos nos venden el concepto único, es decir, que un empresario necesita reducir costos, a nivel individual. No funciona así la macroeconomía, no funciona a nivel individual. A nivel individual no se cumplen las leyes de las macroeconomías. Esto se llama la falacia de composición. Un ejemplo clarísimo es, cuando uno quiere ver un partido de fútbol en un estadio y no puede ver, lo primero que hace es se levanta, ¿no es cierto? Debe levantarse. La regla es levántese del puesto para que vea mejor. Si todos se levantan, ya no se cumple la regla. Claro, no ve Eso es nadie. una falacia de composición. Ya. Es decir, Que se no mantengan porque quietos. uno haga eso, es que aplica a todo el conglomerado. No. Ahora, retomando lo que usted había manifestado de mecanismos que fortalecen la evasión, ¿cuáles son? Todo el sistema que se montó para reducir o aumentar la opacidad de los dueños de las empresas. Se redujo al SRI le quitaron todas las facultades que estaban en la ley y movieron a otras instituciones. Antes el SRI tenía facultades en la ley de régimen tributario para controlar, regular, articular, se le daba potestad, se le quitó, se le está dando a otros ministerios. La otra gran generación de evasión siempre es esta lógica de los paraísos fiscales, sí, ya no es tan necesario, pero si es que cumple esto, si no cumple esto. Entonces comienzas a hacerle huecos al marco A relativizar. normativo, relativizar, dificultar, para que lo que se llama son escudos fiscales. No están diciendo evada usted, tiene libre vía para evadir, pero obviamente se han Ayuda. puesto la normativa tan oscura y con tantas debilidades como para que el SRI no tenga la fortaleza de controlar a ese nivel. Y el tema de las exenciones del impuesto a la renta por 20 años. Por 20 años. El tema de relajar el asunto del ISD en algún momento, porque es uno de los temas que se está pidiendo a gritos por parte de las cámaras. Yo les digo, es bastante interesante ver cómo, cuando uno analiza las reservas internacionales, las fuentes que alimentan o disminuyen la reserva, hasta el 2017, la salida de divisas vía bóveda, es decir, en efectivo, era altísima, ni digamos 2015, 14, 16, que fue más de 2.000 millones anuales. O sea, es decir, el dinero líquido que salía. Va saliendo. De billetes dijo, que vino a jugaban salvar del país. Esa es mi hipótesis. ¿Por qué? Porque es mi hipótesis y la compruebo, porque en el 2018 ya no hay esa fuga. En 2019 estamos en positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que los que quieren sacar el dinero están esperando para que retiren el ISD y ese momento fugar el dinero. Para sacar los capitales. Pero ayer Vilma Salgada dijo que de todas maneras se comprueba que hay siquiera 1.200 millones de dólares anuales los que han salido en fuga de capitales. Hasta este año. Hasta este año. Hasta este impresionante. año. Claro. Debe Lo ser dijo por ayer. vía salida de divisas, claro, porque hay dos formas de sacar. La legal, digamos, Claro, cuando y la uno ilegal. saca y paga 5%, y la otra es retirar en efectivo y sacar en billetes. Pero lo que usted dice es más grave. Es Están más esperando que se elimine el ISD
para mí, sacar esa toda es la plata. hipótesis. Esa es la hipótesis, porque no tiene sentido que todos los años anteriores había salida de divisas de 2.000 millones aproximadamente, en metálico, Ujú. de las bóvedas del Banco Central en neto, porque hay entradas y salidas, pero el neto es de aproximadamente 2.000 millones, y este año y el año anterior casi no hay salida. Están esperando la Están eliminación, esperando. que es también una propuesta del FMI. Y le dieron en la ley, ¿no es cierto? Ya le dieron la Claro. potestad al gobierno para modificar. Primero que eso no se hace. Ahí sí yo no he más? escuchado a un analista ¿Qué? político ni tributario decir la seguridad jurídica. Pero en 15 años hacia atrás era el pan de todos los días la seguridad jurídica, las leyes tributarias. Pero aquí, que le dan la potestad al presidente de la República a modificar un impuesto, que eso no pasa, que en técnica tributaria eso ya no se hace décadas. No se dice, No se dice absolutamente nada. Ahora tienen la potestad de bajar el impuesto, modificarle el impuesto digamos, vía potestad del presidente. Y eso no se dice nada. Yo estoy seguro que el FMI sabe que no puede ahorita reducir el la ISD, salida. pero va a esperar a ver cómo van las importaciones, si la situación económica comienza a deprimirse, para con eso decidir quitar el ISD. ¿Por qué puede interesar la pauperización de una sociedad? Porque, a ver, la cuestión es que el tema, yo no creo que el FMI sea tan perverso y diga quiero ver a los trabajadores destruidos, pero el FMI tiene una Eso agenda parece. sobre, ellos primero precautelan sus beneficios, los beneficios Claro. de las grandes fondos internacionales, los inversionistas internacionales, y luego vienen los países. O Bueno, sea, ellos- pero hay que ponerlo justo en esos términos. El FMI no viene para salvar No viene ninguna a No, salvar. economía. no viene para hacer negocio. viene a hacer negocio, como he hecho en Argentina, y viene a precautelar esos fondos. O sea, el negocio es la rentabilidad esperada, entonces Claro. para hacerle la probabilidad de que sea exitoso, hay que reducir a cualquier costo las posibles fugas del modelo, porque ellos, claro, dicen, no hay mesa para tanta gente, digamos. Ujú. No se podía sostener un nivel de importación en el Ecuador de esos niveles con precios del petróleo más bajos. Había que transformar la industria. Ese era el tema. Ese Claro. era lo central. Eso no Transformar, sustituir las importaciones. No pasó. Y yo creo que los grandes responsables de aquí no se dice y nunca se dice es que son también los empresarios. Y el plan de prosperidad económica está claro para quién es ese plan de prosperidad económica. Para las élites y ¿Cuál es el plan de prosperidad? Yo leí al ministro y vi la noticia. ¿Siguen con los incentivos tributarios? Ujú. Yo le digo, desde el Loy Alfaro hay incentivos tributarios. Sí. Desde el Loy Alfaro. El Loy Alfaro fue el primero en que puso el primer incentivo tributario en uno de los años de inicios del siglo XX. El segundo importante, en 1957, sale la primera ley. No han funcionado nunca. ¿Sí? Los incentivos no funcionan, pero quieren subir las tasas de interés, cuando ese es el motor más importante para poder reactivar las economías. Sí, terrible. O sea, ¿cómo una pequeña empresa va a poder sobrevivir con más costos financieros de la banca? Entonces, hay que entender una cosa también. ¿Cuál es la lógica ahora? Saben que van a vender menos. La banca va a vender menos. Los importadores van a vender menos en cantidad. no hay ¿Qué es lo que consumo. necesitan para sostener su tasa de ganancia? Subir las ganancias, las tasas de Las ganancia tasas de marginal, interés. es decir, el precio. Pero ¿de dónde más sacan? Pero O sea, si en una economía tan contraída, o sea, Pero es si que ya estamos no hechos es medio pedazos. ilógico Es también. que esas son las virtudes, digamos, hasta cierto punto del capitalismo. Es capaz de, en crisis, Sacarle el más último jugo. el, sí, el ¿no? último jugo. Las crisis hacen más ricos a los ricos. Vean España, Grecia, o sea, son Argentina economías- mismo. Argentina. O sea, es decir, lo que van a hacer es, si ya no vendía 100 tomates o 100 carros, voy a vender 80. Pero, al Pero voy doble. a subirle el precio para llegar a la misma ganancia que si hubiera vendido los 100 carros antes. Qué E- barbaridad. ese- Qué terrible, qué ese es el barbaridad, ¿no? punto. Yo no sé si ustedes, pero yo hago compras cada 3 semanas, digamos, y las cosas no bajan. No, para nada, están subiendo. O sea, Están subiendo. Es desde, evidente. digamos, ya desde el olfato de la calle. Claro. Eso se nota, Están subiendo. No, pero también podría decir, Nicolás, que en todo caso todavía hay cierta solidaridad. La vecina le deja menos, le da un tomate más y demás. Pero si es que usted está endeudado, allí sí que va a tener problemas. Porque como ya no pudo pagar, el interés por refinanciación es No, es Claro. mortal. brutal. Ahí te mata de una vez. O sea, las
Bueno, se nos acabó el tiempito. Ya, Hasta un aquí está el gusto. crédito, muy Hemos amable, reflexionado. interesante. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.